Dios los bendiga en este día. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con los versículos sobre lo que es la gracia del Señor, ¿verdad?, que es por fe solamente, ¿verdad? Muchos confunden, ¿verdad?, la doctrina del Señor Jesucristo con la doctrina de la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en la carne, ¿verdad?, no había sido crucificado, Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Y esto llevó, ¿verdad?, que fueron los sacrificios fueran abolidos, ¿verdad? Porque Jesucristo para eso vino a, a cumplir la ley, cumplir algo que nosotros no podemos hacer. No pudimos en el pasado, no podemos en el presente y no podremos en el futuro, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad?, como somos nacidos, nacemos con el pecado, ¿verdad? La muerte entró en un hombre que es Adán, perdón, y la vida, ¿verdad?, entra con Cristo Jesús. Adán, al pecar, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios salió de él, ¿verdad? Porque el Señor no mora, ¿verdad?, con el hombre, ¿verdad?, que está lleno de pecado. Y entonces, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, como el Dios, ¿verdad?, Dios el creador mismo, Jesucristo, ¿verdad?, Él es el que creó todas las cosas. Lo podemos buscar en el capítulo 1 de Juan. Vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? El capítulo 1 de Juan testifica, ¿verdad?, claramente quién es Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, el mismo Dios. Juan capítulo 1. Creo que vamos a leer del 1, creo que es el 1 al 6 para estar más claro. Disculpen. Ok. Escuchamos, ¿verdad?, que quién es Jesucristo realmente, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Este es Jesucristo, ¿verdad? Entonces la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Leamos más adelante para que miremos, entendamos de quién está hablando, ¿verdad? Él era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan Bautista, ¿verdad? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, llamaba para arrepentimiento, porque Juan el Bautista claramente dice, ¿verdad?, que él bautiza con agua para arrepentimiento, pero Jesucristo vendría, ¿verdad?, que vamos a leerlo más adelante, ¿verdad? Jesucristo iba a venir, iba a venir uno poderoso, más poderoso que él, ¿verdad?, que Juan el Bautista, y él iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Perdón. Versículo 8. Él no era la luz, mas enviado para que diese testimonio de la luz. O sea, él no era la luz, no está hablando de Jesús, está hablando de Juan. Juan no era la luz porque Juan testificó, ¿verdad? Preguntaron quién era él, que si era el Cristo. Entonces Juan dijo, no, yo no soy, ¿verdad? Sino que estaba anunciando, ¿verdad?, a los judíos que Jesucristo es el Mesías.
Versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Ahora 11. Escuchemos bien aquí qué es lo que dice para que entendamos, ¿verdad? La doctrina de Jesucristo fue del milenio, ¿verdad? Jesucristo venía a cumplir la ley, ¿verdad? Él vino, ¿verdad?, predicando el milenio, el reino del milenio. Él quería poner su reino, pero como Israel lo rechazó, ¿verdad? Más adelante que después, más adelante, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Muchos no creían en el Señor Jesucristo cuando andaba predicando, ¿verdad? Que incluso lo agarraron a pedrada, ¿verdad? Por decir que era hijo de Dios. Y los israelitas, ¿verdad? Los religiosos pensaban, para ellos era una blasfemia, ¿verdad? Que alguien dijera esto. Y ellos no entendieron, ¿verdad? Porque no leían las profecías de corazón, ¿verdad? Para entender qué es lo que hablaba el profeta Isaías, ¿verdad? Porque el profeta Isaías habla también sobre Juan, ¿verdad? El Bautista. Entonces ellos no vieron esto, ¿verdad? Porque, estaban en apostasía. Versículo 12. Mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Ya vieron, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es la obra de Dios. Este es un regalo de Dios. Jesucristo dio su vida, ¿verdad? Por medio de su sangre, Él nos reconcilia. Recordemos que dice la palabra del Señor que sin sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecado sin sangre. Entonces nosotros no podemos hacer una obra santa y pura porque nosotros somos pecadores. Entonces tenía que ser alguien inocente para pagar por la culpa que nosotros, ¿verdad? Existe. Bueno, a los que nos conocen al Señor, ¿verdad? A los que conocemos gracias a Él, ¿verdad? Nosotros de corazón creemos al instante del Evangelio. Estamos 100% seguros que nosotros somos salvos solo por medio, 100% de la obra de Cristo, completa, sin mancha, perfecta y santa, ¿verdad? Nosotros no agregamos nada a la salvación, ¿ok? Porque si estamos agregando algo a la salvación, no hemos entendido el Evangelio de salvación. Porque esto es creer en la obra perfecta de Cristo. Entonces, vamos a leer, ¿verdad? El capítulo 6. Lucas. El capítulo 6 de Lucas. Perdón, creo que está en el capítulo 3. Es Lucas, capítulo 3, versículo 16. Perdón, 15. 15 al 17. Lucas 3, 15 al 17. Escuchemos bien, ¿verdad? Aquí hay dos cosas muy importantes. Versículo 15. Y estando el pueblo esperando y pensando todo de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo. Respondió Juan. Imagínense que pensando en sus corazones, claro, el Espíritu Santo le reveló a Juan decir lo que tenía que decir para que ellos entendieran, escucharan, ¿verdad? Y ellos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, actuará en ellos porque los llevará a la convicción, ¿verdad?, de que estaba hablando, era Dios el que estaba
enviando a este hombre. Versículo 15, ¿verdad? Y estando el pueblo esperando y pensando todo de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí claramente explica algo muy... hay que decir esto, ¿verdad? Porque muchas denominaciones sacan sus doctrinas. No sé si ustedes han escuchado: y recibe el fuego del Espíritu Santo, recibe el fuego del Espíritu Santo. Esto no existe, ¿verdad? Aquí lo que está dando a entender Juan, ¿verdad? Y vamos a leer el siguiente versículo para entender lo que se está hablando, ¿verdad? Porque este es un texto que ellos sacan, ¿verdad? Y es fuera de contexto de la manera que lo explican, que hay que recibir el Espíritu Santo y hay que recibir fuego. Pero ellos no entienden de qué se está hablando. Aquí está hablando Juan el Bautista, bueno, el Espíritu Santo, de que Jesucristo es el que bautizará con el Espíritu Santo y también con fuego a los que no creyeron, ¿verdad? De que Él murió por todos nosotros. Bautizados los que creímos con el Espíritu Santo, a los que no, con fuego. Ahora vamos a responderlo con el versículo anterior, que es el 17. Leamos el 16 y el 17 para que entendamos de lo que está hablando. Escuchemos. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará la era y recogerá el trigo en su alfolí, mas quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Ya vieron? Él va a recoger lo suyo y va a quemar, ¿verdad? Con fuego. Aquí dice que nunca se apaga en el infierno. Como que la palabra del Señor dice que el gusano ahora se va a quemar como un gusano que nunca muere. Nunca se va a apagar ese fuego. Entonces, aquí no está hablando que Jesucristo bautiza, el Espíritu Santo no bautiza con fuego. Entendamos esto. No es que te va a hacer sentir una experiencia que te vas a revolcar, como muchos piensan que eso es el Espíritu Santo de las personas, y eso no es así. Eso no es nada relacionado con Dios, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Además dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu Santo es amor, mansedumbre, templanza. Y esto es muy diferente, ¿verdad? Eso es un desorden. Si hasta los inconversos se asustan y piensan que uno está loco, pues tienen razón, porque eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Claro que sí. Eso no es nada de que el Espíritu Santo viene y nada que hay, que a uno lo agarra y se descontrola. No, eso no es el Espíritu Santo. Eso se llama un espíritu del enemigo. Así de simple. Y esto, no sé si muchos están familiarizados, esto vino de la India. Eso se llama Kundalini. El despertar de la serpiente, lo que usan, ¿verdad? Los budistas para tener experiencias de risa, de convulsiones, ¿verdad? Todo raro eso, y entonces es algo que llama la atención, y
la verdad pues que yo nunca me sentí atraído por eso, ¿verdad? Más bien me entraba temor antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y ahora pues en el caminar, aún así tuve esta experiencia con otras personas que les sucedía esto, y a mí no me entraba, yo no sentía paz, no sentía gozo, no sentía templanza. Yo lo que sentía era, se me erizaba la piel y sentía un rechazo feo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Las sectas se han penetrado, ¿verdad? En la doctrina de las iglesias, perdón, ¿verdad? Con estas doctrinas, ¿verdad? Que no son bíblicas, ¿verdad? Y están fuera de esto. O sea, esto es una confusión, ¿verdad? Porque el enemigo lo que hace es seducir, ¿verdad? Con una mentira, ¿verdad? Entonces la gente se deja llevar por la carne, por las emociones, y entonces el enemigo pues infiltra falsas, ¿verdad? Falsas doctrinas, ¿verdad? Que no son del Señor. Además, acordemos que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo que iban a ver doctrinas, ¿verdad? Doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estas son una de las experiencias, ¿verdad? Esta es una de las señales, ¿verdad? De estas doctrinas que el Señor nos está advirtiendo. Así que, ¿verdad? Aclarando esto, vamos a seguir leyendo los versículos los versículos que dan paz, los que dan esperanza, ¿verdad? De que hemos creído en un evangelio que nos limpia nuestra alma, nuestra conciencia, y vivimos una vida llena de seguridad que somos salvos eternamente, para siempre. Entonces, podemos leer esto, vamos a leerlo rapidito, ¿verdad? Capítulo 1 de Efesios. Claramente, ¿verdad? Que nosotros somos bautizados de que creemos el evangelio. Versículo 13. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros somos sellados desde el instante que nosotros aceptamos el evangelio, lo creímos por fe completamente, creyendo solamente en el sacrificio de Jesucristo. Es lo que nos salva. En ese instante fuimos sellados y apartados, ¿verdad? Salvos, siempre salvos. Ahora vamos a irnos, ¿verdad? A Romanos. Leímos, creo, sí. Vamos a leer 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1. Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos, ¿verdad? No creo que terminemos hoy porque hay demasiado. Capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice así. Doy gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que es dada en Jesucristo. Un regalo inmerecido dado por Jesucristo. Él es el que pagó por nosotros. Él es el que llevó todos nuestros pecados. El Señor puso todos los pecados en su carne. Fue clavado en la cruz. Ahí quedó, ¿verdad? Todo. Nosotros por fe, creyendo que Jesucristo, sí, Él murió por mí. Su sangre fue derramada para propiciación de todos mis pecados. Él llevó todas mis iniquidades. Yo creí. Sí, mi Señor murió por mí. Entonces, ese regalo, ¿verdad? Lo recibí. Yo no lo trabajé porque Jesucristo es el que lo hizo por mí. Entonces, yo lo recibí y lo acepté. Yo acepto tu regalo, Señor. Entonces, el Señor
me escribe en el libro de la vida, ¿verdad? Automáticamente, y me sella con su Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 14, hasta el día de la redención, que es cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos este cuerpo carnal y nos da el Señor un cuerpo celestial, ¿verdad?, ya a la semejanza como nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 al 8 dijimos, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Jesucristo, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él. En todas las cosas. Sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, según que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es solo esperar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es todo. Mientras nosotros vamos a estar trabajando para el Señor, ¿verdad? Obrando buenas obras, pero sirviendo como servicio, agradecimiento, gracias Señor. No como pago. Nosotros nunca vamos a poder pagarle al Señor. Nunca. Jamás vamos a pagar lo que el Señor pagó por nosotros. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Entonces no podemos traer una ofrenda limpia como la de Jesucristo. Entonces nosotros, por medio de la ofrenda, el sacrificio de Cristo, nosotros, ¿verdad?, recibimos todas las bendiciones del Señor. Entonces nosotros obramos buenas obras porque le amamos, porque sabemos que nos salvó, ¿verdad? Y por amor le servimos. Versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Confirmará hasta el fin. Nosotros no dice, tienen ustedes que confirmarse, no dice, el cual también os confirmará en la obra de Cristo, ¿verdad? Ahora, versículo 17 del mismo capítulo 1 de 1 Corintios. Leamos el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, este es Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Por qué dijo esto Pablo? Y ustedes dirán, pero no quería bautizar. Pero tal vez porque bautizaban otro. O sea, que Pablo no puede bautizar. Él no quiere bautizar, que bauticen los demás. No está diciendo esto Pablo. Lo que está diciendo es que él prefería predicar el evangelio porque por medio de la predicación del evangelio de salvación, uno cree de corazón que uno es salvo por la obra de Cristo, ¿verdad? Y no hace vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque esta persona es sellada por medio del Espíritu Santo al creer el evangelio, ¿verdad? Ese es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo de Jesucristo, que dio Jesucristo, lo que da, como leímos en el capítulo 3 de Lucas, versículo 16, que Jesucristo es el que bautizaría con el Espíritu Santo. Igual a como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. Igual dice Jesucristo es el que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, para no hacer vana la cruz de Cristo, esto dijo Pablo. No me ha enviado, leemos otra vez, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Leamos antes, ¿verdad? En el versículo 12 al 17, para que entendamos bien. Dice así, pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolo, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Escuchen lo que dice el 14.
Doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, más que a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro. No llevaba la cuenta. Dice, yo ni me acuerdo, porque él no iba a bautizar en agua. El bautismo en agua es un símbolo solamente. Pero el bautismo en agua, para ser salvo, nosotros no dependemos del bautismo de agua. Recordemos que los israelitas se estaban bautizando para arrepentimiento. Mas Juan Bautista estaba anunciando la venida del Mesías de Israel, no de los gentiles. ¿Entendamos esto? Entonces, vemos como los judíos, como rechazaron al Señor. Esto lo estamos viendo ya en el capítulo 8, que el Señor escoge a Pablo para que lleve el evangelio a los gentiles. ¿Entienden? Entonces, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Y también el 16. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro. 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad que los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Es poder de Dios, es la obra de Dios la que nos salva, no nosotros. Aquí dice, porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen. ¿Para quién es locura? Para los que no creen. Los que no creen. Qué locura eso, lo que andas predicando. Qué locura, ¿no? ¿Cómo es eso? No, sí, yo sé que voy al cielo. El engaño del enemigo. ¿Verdad? No creer en la obra perfecta de Cristo. ¿Verdad? Más para nosotros, los que hemos creído, más para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Claro que sí, porque es poder de Dios. Él murió por nosotros, Él nos salvó y Él es el que hace la obra, ¿verdad? Ahora, versículo 21 al 24, en el mismo capítulo 1 de Primera de Corintios. Versículo 21 al 24. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál locura de predicación? Pues de que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día y está ahora a la diestra del Padre. Esta es la locura de la predicación que muchos rechazan y es locura para ellos. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señal, ¿verdad? Porque los judíos siempre piden señal para creer que sí es de Dios. Y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad? Es muy cerrado, ¿verdad? Todo tiene que tener sentido. Y entonces lo que hace es, ¿verdad? Yo no creo en estas cosas, estas locuras, ¿verdad? El hombre siempre, ¿verdad? Con la soberbia. Entonces, es una locura para los judíos, para los griegos, los gentiles. 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero porque no creen en Cristo, no creen que Él es el Mesías, ¿verdad? Tropezadero. Chocan y dicen, no, yo no acepto a este hombre. Y a los griegos locura.
no creen en el Evangelio. 24. Empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es la obra del Señor solamente. Versículo 30 del mismo capítulo 1 dice: de él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Yo me glorío en el Señor porque Él es el que me salvó. Yo no me glorío en mí mismo, porque yo soy un pecador. Yo no puedo ofrecer nada limpio. Entonces el regalo lo acepté del Señor porque Él ha muerto por mí. Yo creí que Él murió por mí. Entonces la sangre de Jesucristo me redimió, me limpió, me reconcilió con el Señor. Y ahora el nuevo hombre, ¿verdad? Perdón, la nueva criatura, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, muere en nosotros. El nuevo cuerpo está en el cielo, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Que el Señor venga, y nosotros somos cambiados al instante, ¿verdad? Cuando Jesucristo nos llame. Esto es todo por hoy, ¿verdad? Voy a marcar aquí para llevar la secuencia. Nos quedamos 1 Corintios 1:30. Y en otra ocasión, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el resto. Nos quedan bastantes versículos. Bueno, quería hacer esto, ¿verdad? Porque de verdad estamos viviendo un tiempo muy importante para nosotros los salvos. Ya sabemos lo que está sucediendo, sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Este es el periódico de ayer, de hoy, de mañana y del futuro, ¿verdad? Entonces aquí dice todo está escrito. Nosotros los que hemos creído en el Evangelio de Salvación estamos 100% seguros de que todo se está cumpliendo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces nuestra esperanza está en el Señor, ¿verdad? Nuestra fuerza viene de Dios. Aunque nos sintamos a veces como derrotados, pero no somos derrotados porque el Señor venció al mundo. Y si el Señor venció al mundo, nosotros hemos vencido, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Gracias a su amor, su misericordia, su paciencia, ¿verdad? De que el que está escuchando un mensaje hoy, ¿verdad? El Evangelio de Salvación, el Señor ha tenido misericordia de que tuviera una vida más. Hoy en este día que tienes vida, el Señor te ha regalado, te ha otorgado ese amor, ¿verdad? Tan profundo que tiene para sus criaturas, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. No todos. Los únicos que son hijos de Dios somos los que hemos creído. Hemos aceptado su evangelio. Lamentablemente, todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Esa es la verdad. O con Dios o con el diablo. Entonces, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, ¿verdad? Recordemos que el pecado entró en Adán. Y esto fue transmitido a todos los hombres que nacen, mujeres, nacen muertos espiritualmente. Recordemos también que dice la palabra del Señor que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. No está hablando físicamente el muerto, ¿verdad? Sino que espiritual. Jesucristo es nuestra reconciliación con el Padre, ¿verdad? Entonces, gracias a su sacrificio nosotros somos reconciliados con el Padre y nos da el Espíritu Santo, lo que yo no tenía antes, gracias a mi Señor Jesucristo. Bueno, esto es todo por hoy y espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición y que el Señor toque corazones, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, ha entendido lo que es el Evangelio de Salvación, lo único que tiene que hacer es: Señor, yo sé que no puedo salvarme a mí mismo. Soy pecador.
y todo lo que traiga ante tus ojos es sucio, porque aunque sea un pecado, yo he transgredido la ley y estoy destituido de la gloria de Dios y directo al infierno si muero hoy. Entonces acepto y reconozco que Jesucristo es mi Señor y Él murió por mis pecados. Eso es lo único que tiene que hacer. La salvación es gratuita. La salvación está en creer en la obra perfecta de Cristo. Bueno, Dios te bendiga y Dios les bendiga. Y gracias al Señor, ¿verdad?, por otro día más. Hasta pronto.